¿Qué tal? Soy Rachel Frank y es un honor estar aquí con todos ustedes para platicar del tema de inestabilidad de hombro en mujeres. Muchas gracias a los organizadores de la reunión por invitarme otra vez. Es un placer y un honor. Tengo algunos conflictos de interés, pero ninguno es relevante directamente con el contenido de mi plática y todo está disponible en el programa en línea de la AAOS. Como todos sabemos, la inestabilidad de hombro puede presentarse en atletas hombres y mujeres y tienden a ser diferentes respecto a la presentación y al manejo de vez en cuando. Es importante saber cuál es la epidemiología de la inestabilidad de hombro cuando pensamos en cómo manejar pacientes con eventos de luxación de hombro, ya sea hombres o mujeres. Viendo la literatura, la incidencia de la inestabilidad anterior de hombro predominantemente se presenta en hombres, con el 90% de los casos reportados en la literatura en pacientes masculinos, pero las mujeres también pueden presentar inestabilidad anterior de hombro, así como inestabilidad posterior o multidireccional. Viendo las bases de datos en Estados Unidos, por ejemplo, podemos ver que la inestabilidad de la cirugía de estabilización de hombro aumenta de 0.7 a 100,000 personas año, y con el tiempo, en el transcurso de este estudio, la incidencia aumentó en hombres, pero permaneció estable en mujeres. En otro estudio sobre una base de datos de práctica privada, encontramos la incidencia de estabilización artroscópica, así como el procedimiento Latarjet de transferencia coracoide aumentó en el periodo de estudio, mientras que el desplazamiento capsular abierto fue constante y la reparación de bancarta abierta disminuyó. Estos estudios muestran que la estabilización artroscópica, la bancart y la Latarjet eran similares en hombres y mujeres, mientras que el desplazamiento capsular abierto es más común en mujeres a diferencia de hombres. Lo que se enseña comúnmente en la facultad, en la residencia y en el fellowship y hasta en la literatura pública y académica es que la inestabilidad en hombres tiende a ser traumática y anterior y requiere de cirugía, mientras que la inestabilidad en mujeres tiende a ser un escenario crónico, multidireccional en dirección y requiere de rehabilitación y no cirugía. Y yo estoy aquí para contarles que este no siempre es el caso y ciertamente las mujeres tienen eventos de inestabilidad anterior o traumáticos o ambos y con frecuencia requieren cirugía. Y muchos hombres tienen inestabilidad crónica multidireccional y es mejor tratarlos solo con rehabilitación. Resumimos esto en un artículo del JBJS en el 2017 que detalla más del tiempo que yo tengo para platicarles. Les recomiendo que si les interesa no solo inestabilidad de hombros, sino otras lesiones comunes en hombres y mujeres, que lean este artículo para entender realmente las diferencias que existen entre el atleta masculino y femenino. Es importante saber que no todos los pacientes con laxitud de hombro tienen inestabilidad. Es muy importante que el clínico sepa que la laxitud de hombro no es igual a la inestabilidad, y esto es muy importante en el atleta femenino. Muchas mujeres tienen tejido elástico o tienen puntajes de Beighton mayores, mientras que los tejidos están más laxos, pero esto no quiere decir que estén más patológicos, tal vez es su estado basal o normal, y como médicos y cirujanos tenemos que reconocer eso. Es importante también conocer la anatomía, así como la fisiopatología cuando evaluamos a pacientes, especialmente a las mujeres con inestabilidad de hombro. Hay que recordar que con respecto a la anatomía ósea, la glenoides en mujeres es más pequeña. Esto es clínicamente relevante. Por ejemplo, si una mujer atleta tiene pérdida ósea, puede ser en menor grado que una pérdida ósea glenoide anterior, que sugiere que un procedimiento de aumento óseo como una Latarjet o aumento con bloque óseo pueden ser mejor, mientras que en un hombre con ese mismo grado de pérdida ósea hay que hacer una estabilización de tejido blando, ya que la pérdida ósea en las mujeres representa un área mucho mayor que el del hombre. Entonces es importante conocer las diferencias morfológicas entre el hombro de la mujer y el hombre, y recordar también que el puntaje Beighton, en este artículo que les muestro de 1973, que es el puntaje original de Beighton que se publicó en una población de pacientes africanos, pero hay que saber que no solo las mujeres, sino también los hombres pueden tener
mantener elástico el colágeno y tener un puntaje Baton mayor o igual a 5, mientras que pensamos que las mujeres son las únicas que tienen puntajes Baton altos. Los hombres también los pueden tener, y muchas mujeres pueden tener puntajes Baton bajos y no tener laxitud de tejido y seguir teniendo inestabilidad. Es importante no considerar que la laxitud y la inestabilidad son lo mismo. Hay que recordar, viendo la literatura, como este estudio que se publicó en Italia, que la prevalencia de hiperlaxitud no patológica en la población general tiende a ser de 10 a 15% y es más prevalente en mujeres. La hiperlaxitud articular adquirida se observa más en hombres y mujeres, pero en la población de atletas. Y es importante entonces recordar que es similar tanto en hombres como mujeres. Así que cuando se trata del paciente promedio que no es atleta, puede haber más hiperlaxitud en general en las mujeres, pero cuando se trata del atleta, hay una cantidad igual de hiperlaxitud tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuáles son los principios principales cuando tratamos mujeres con inestabilidad de hombro? Bueno, se trata de aplicar casi los mismos principios quirúrgicos cuando tratamos que los de los hombres. Si la paciente es buena candidata para cirugía, por lo general pacientes jóvenes que participan en un deporte de contacto, que pueden tener pérdida ósea glenoidea, e históricamente son hombres, pero yo diría que las mujeres también necesitan cirugía si cumplen con esos criterios o que tienen un desgarro del rodete que es sintomático o que juegan un deporte en donde el rodete anterior está estresado, como un atleta de voleibol o un nadador. Si están sintomáticos, hay que aplicar los mismos principios. Así que estos mismos principios, al determinar la cirugía, es la respuesta, que incluye preparar el rodete glenoideo, como ven aquí. La parte más importante es de hacer la estabilización anterior de tejido blando y la estabilización posterior y superior también. Preparar la glenoides y el rodete. Aquí se ven varios instrumentos como legras, escofinas y rasuradoras. Y para empezar la reparación de inestabilidad de inferior a superior, y queremos poner atención a este desplazamiento capsular. Con frecuencia en las mujeres hay que tomar una aplicatura capsular grande, además del rodete, para restaurar la anatomía del hombro, pero hay veces que no, y hay que ser cuidadosos de no sobreapretar el rodete o la cápsula y que quede muy apretado. Aquí vean que hay un buen desplazamiento del ligamento glenohumeral anterior inferior, y estos pasos los repito poniendo más anclas en la cara de la glenoides. Disparamos la sutura alrededor tanto de la cápsula como del labrum, no solo del labrum, para que se haga una buena reparación del rodete capsular en un desplazamiento capsular de inferior a superior. En este caso, todas mis reparaciones las hago en posición de decúbito lateral, en la paciente con anestesia regional y general, y con estas buenas técnicas anestésicas. Aquí utilizo, por ejemplo, suturas sin nudo con una ancla de sutura, pura de sutura, de tejido blando retencionable, y en esta técnica estoy recuperando esas suturas que puse primero para retencionarlas al final de la reparación y aplicar la tensión adecuada necesaria para que haya un desplazamiento perfecto. También puse un ancla postero-inferior que ven a la izquierda de la pantalla para mejorar la estabilización inferior en este desgarro de rodete anterior. Pensando en la estabilización artroscópica, si aplicamos los mismos principios que en hombres, en mujeres, idealmente los resultados serían similares. Desafortunadamente, por la baja incidencia de inestabilidad anterior y por lo tanto de estabilización artroscópica anterior en mujeres, la literatura es muy difícil de interpretar porque el número de mujeres en estudios es muy bajo. Este es un estudio de diferencias en desenlaces relacionadas a sexo después de estabilización artroscópica de hombre, 24 hombres y 12 mujeres, y un seguimiento promedio de 5 años. Y encontraron que a las
las mujeres les fue peor, tenían puntajes constante disminuidos y más aprensión. La gran pregunta es, ¿solo es en esta población de pacientes de este estudio o es en todas las mujeres que se someten a estabilización artroscópica? Creo que todavía no sabemos esto por la baja incidencia de estos desenlaces reportados de mujeres que se someten a estabilización artroscópica de hombro. Otros autores han visto también pacientes con cirugía para inestabilidad multidireccional que históricamente se ha hecho más en mujeres en relación a la estabilización anterior aislada. Y la literatura sugeriría otra vez que las mujeres tienen puntajes reducidos o más débiles postoperatoriamente y un puntaje ASES inferior y una tasa de subluxación postoperatoria mayor. En este estudio, los autores vieron 50 pacientes, 18 mujeres, y aunque no encontraron diferencia en resultados o tasas de recurrencia, que es alentador, sí encontraron que pacientes con puntajes Baton altos tenían puntajes excelentes postoperatorios menores. A lo mejor es por su hiperlaxitud basal, que así es en estos pacientes con MDI, o inestabilidad multidireccional que contribuye a estos hallazgos postoperatorios. ¿Qué podemos decir de la pérdida ósea glenoidea? Es parte de la inestabilidad anterior de este espectro de patologías, y esto ya se los mencioné. Cuando hay pérdida ósea glenoidea anterior, el procedimiento para cambiar de un procedimiento de solo tejido blando a uno abierto o a un aumento de bloque óseo artroscópico para restaurar la anatomía y el arco articular de la superficie glenoidea. El gran reto, especialmente en mujeres, es determinar qué tanta pérdida ósea necesitamos para decidir hacer este procedimiento. En la población general, que nuevamente principalmente son hombres, pensamos que 15% o más y hacemos un procedimiento de aumento óseo. Es controversial, hay quienes solo hacen estos procedimientos de aumento sin pérdida ósea si hay factores de riesgo de recurrencia, y hay quienes prefieren hacer una reparación artroscópica de inestabilidad aún con una pérdida ósea de más de 25-30% si el paciente nunca ha sido operado. Yo diría que en la población de mujeres aplican los mismos principios respecto al uso de procedimientos de aumento óseo y de ejecutar la técnica quirúrgica adecuadamente, ya sea con la tarjeta a la izquierda o con procedimientos de aumento de bloque óseo de aloinjerto o autoinjerto, como ven a la derecha, en este caso con un aloinjerto de tibia distal. Pero la gran pregunta es qué tanta pérdida ósea en la atleta femenina es mucho, en donde tenemos que cambiar a un procedimiento abierto, y creo que esto todavía no lo sabemos. Hay que poner atención a cada paciente y saber si la pérdida ósea es importante en relación a la necesidad de anatomía glenoidea en esa paciente, o tenemos que basarnos en cifras absolutas. Yo creo que para la atleta femenina, conocer la anatomía específica, no necesariamente usar un corte de 15 o 20%, sino realmente ver su anatomía y el deporte que practican es muy importante. Y si hay que hacer un aumento de bloque óseo abierto, lo podemos hacer. Esto lo hemos visto y vamos a publicar estos datos sobre resultados clínicos de estabilización de hombro en mujeres con pérdida ósea glenoidea, 19 pacientes, edad promedio 33 años. La gran mayoría se les hizo una LATARJET y vimos mejorías significativas en todos los puntajes, incluidos el ACES, el SST y el VAS, sin diferencia en esas 17 LATARJETs y los dos pacientes de tibia distal. Una paciente tuvo inestabilidad recurrente. Esta pequeña serie de 19 pacientes es igual a los datos que esperaríamos en hombres. Entonces, con la técnica quirúrgica apropiada y las indicaciones, podemos ver resultados similares, y los vemos tanto en mujeres como hombres. El mensaje es que cuando tratamos pacientes, especialmente mujeres con inestabilidad multidireccional anterior y posterior, hay que apegarnos a principios y aplicar las mismas indicaciones, las mismas técnicas quirúrgicas y los mismos principios de rehabilitación que hacemos en ambas poblaciones de pacientes, adaptando el tratamiento a cada paciente que está frente a ustedes, ya sea hombre o mujer. De acuerdo a la literatura, los resultados artroscópicos
en mujeres tienden a ser peores que en hombres, pero la literatura está limitada. Por otra parte, los resultados de injerto óseo son más comparables en mujeres comparados con hombres, pero nuevamente la literatura está limitada y se necesita más trabajo. Se necesitan más estudios para entender mejor el tratamiento y resultados de las atletas femeninas con inestabilidad de hombro.